Es el Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh. ¿Qué terminamos de ver la semana anterior? Terminamos de ver el espíritu de entendimiento. Y cada vez que seguimos avanzando en base a esta enseñanza, tenemos que aprender que así como el Ruach, según Isaías 11:2, que habla de los Ruach de Yahweh, eso no solamente era un atributo de Yahweh para los profetas, para Yeshua como enviado, sino también para aquellos que fuimos llenos del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, cuando dice que recibirán de lo alto cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh. Entonces, cuando viene el Ruach viene no solamente con poder de habilidad para yo sostenerme y guardarme de las acechanzas del enemigo, sino también a la misma vez nos está dotando de los atributos. Hemos venido hablando del atributo del entendimiento, hemos venido hablando de espíritu de sabiduría, hemos venido hablando de espíritu de prudencia, hemos venido hablando de espíritu de cordura. Pero hoy vamos a hablar de un espíritu que es bien hermoso, el espíritu de consejo. Y eso es tremendo porque vamos a ver que a través de todas las escrituras, desde el mismo comienzo de Génesis, el Padre viene dándole consejos a su pueblo, hasta nuestros días. Yeshua fue un fiel consejero. Los profetas fueron utilizados en el don de la consejería. Cuando el Padre hablaba a los hombres de Dios, a los reyes les daba consejos. Y vamos a ver que ese atributo es muy necesario con todos los anteriores. Y miren lo hermoso y lo precioso que es que cuando la persona ha sido llena del espíritu de consejo, es una persona que sabe dar las palabras en el tiempo adecuado. Por eso terminamos de ver el espíritu de entendimiento y vimos las consecuencias de depender de nuestro propio entendimiento y de cómo las personas son afectadas y rechazan al espíritu en sus vidas. Lo que las escrituras llaman endurecer su alma al punto de que rechazan la salvación que nos ofrece Yahweh a través de Yeshua. Ahora empezaremos a estudiar el espíritu de consejo, quien es el estratega perfecto para nuestras vidas como creyentes. Sobre todo ahora que la sociedad se está alejando más de los caminos de Yahweh y que cada día nos enfrentamos a nuevas tentaciones con las que somos atacados por el adversario, el que se opone. Como recordará, los 7 espíritus de Yahweh que ya aprendimos en un principio cómo eran, los encontramos en Isaías 11:2, en donde descubrimos el espíritu de consejo, que proviene de la palabra hebrea Etza, E-T-S-A, que significa consejo, propósito, y que a su vez proviene de la raíz Y-A-A-A-T-S, que significa aconsejar, consejo, propósito, planear. Lo que nos demuestra los poderosos atributos del espíritu de consejo de Yahweh, quien se basa en su consejo, en base a los propósitos de Yahweh, que fueron planeados desde el principio, el propósito deliberativo, cuyo fruto presumiblemente son decisiones sabias. La palabra consejo etza, según Salmo 33:11, dice que el consejo de Yahweh permanecerá para siempre. Y démonos cuenta lo tremendo. ¿Quién mejor sabe aconsejarnos? El Espíritu Santo. Un buen consejo viene de un hombre de Dios. Y no hay cosa más hermosa que alguien a usted le hable los consejos acertados. Que cuando usted va a una consejería o a pedirle una palabra o una opinión, no va a ser un consejo personal por su experiencia. Porque la mayoría de los consejos que dan en el mundo sin Dios son en base de las experiencias. Y si miramos ese tipo de personas que se basan a dar consejos en su experiencia y no de Yahweh, puede estar cometiendo un grave error. Porque la mayoría de gente del mundo siempre aconseja bajo su experiencia. Pero miren lo que nos enseña Yahweh en Isaías 46:9-10. Acuérdense de las cosas pasadas que son desde la antigüedad. Porque yo soy el Elohim y no hay otro Elohim. Y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, Isaías 46:9-10. Cuando dice que yo anuncio lo desde el principio, desde Berechit y desde la antigüedad,
lo que aún no ha sido hecho, digo, mi plan, etzá, consejo, si realizaré o se realizará y haré todo lo que quiero. Tengamos cuidado, porque un día pues hasta yo tuve que corregir a una persona. Me dijo, es que Dios dijo, Yahweh pensó para hacer. Yo le dije, venga, Yahweh no piensa. Ojo con este punto, no es que Yahweh, él no necesita pensar, porque él dentro de su ruah ya tiene todo planeado. Entonces a veces nos ponemos a hablar que es que Yahweh piensa. Un momento, Yahweh no piensa, porque él está sobre todos sus atributos por encima. Yahweh lo que hizo fue darnos de su espíritu un atributo, los atributos, porque nosotros como personas caídas sí tenemos que pensar. Y no tenemos la capacidad ni la habilidad de dar un buen consejo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo de Yahweh no tendríamos la habilidad para aconsejar a alguien de la manera correcta. Entonces cuando usted le diga a alguien que Yahweh piensa, ¿cómo Yahweh va a pensar si él está por encima de todo? Como cuando la gente dice, él es el Alef y el Taf. No, señor, él es la eternidad. Él es la eternidad. Porque él no tiene ni principio ni fin. Él es eternidad y siempre ha sido. Entonces, ¿cómo le vamos a comenzar un principio si él no tiene un principio? Eso lo hace en base a enseñarnos a nosotros cómo fue que se hizo desde un principio para lo que iba a ser para el hombre. Pero si no existiera el hombre aquí en la tierra, la palabra Alef y Taf no existiría. Y se escribió con el fin de irnos guiando, de irnos enseñando a los seres humanos con un principio y una base, como diciéndoles, venga, les voy a enseñar y los voy a dirigir. Porque si el Padre no nos hablara unos principios en palabras para comprender, nosotros quedaríamos locos en muchas cosas. Porque ¿quién puede hablar con la eternidad? Alguien que dura 70, 80 años aquí en la tierra, hablando con la eternidad, hombre, quedaríamos muy cortos. Y démonos cuenta que el espíritu de sabiduría es un atributo de él, porque él sabía que nosotros teníamos la necesidad de él, para como seres humanos aquí en la tierra, pudiésemos poseer los atributos para saber dirigir, para saber gobernar, para saber guiar, para saber enseñar, para saber escuchar. Como hemos visto como creyentes, debemos esforzarnos por poseer los espíritus de sabiduría y el espíritu de entendimiento que viene del mismo Yahweh. Para conocer a Yahweh y para entender las cosas del Señor y para actuar con sabiduría que nos da el Todopoderoso en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos adquirir esto? Para ello necesitamos al consejero perfecto. Él es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, quien nos revela a través de su inspiración. Y el Ruach de consejo juega un papel primordial al revelarnos al consejo de instrucción de Yahweh, con el cual, por ejemplo, sabremos qué rumbo tomar de acuerdo al plan del Señor. Sabremos qué rumbo tomar de acuerdo al plan del Señor. Para nuestras vidas, cómo llevar a cabo el plan de acción y de conducta. Y qué hacer cuando nos enfrentamos a dificultades del diario vivir. Por eso Yahweh nos ofrece su espíritu de consejo para que guíe nuestras vidas. Y si lo seguimos en todo momento, tenemos la garantía de que nuestras vidas como pueblo creyente estarán alineadas con el plan de Yahweh. Y mire lo que dice Proverbios 8:14. Dice la sabiduría, dice Yahweh, míos son el consejo, porque es un atributo de él, porque él no necesita consejero de nadie, pero él nos lo está dando a nosotros por misericordia. Dice, míos son el consejo de Yahweh y el buen juicio. Miren lo que dice, y el buen juicio, capacidad de juzgar adecuadamente. Y por ende hace alusión a la idea del sentido de justicia. Es decir, se trata de tener un criterio racional y moral para discernir correctamente sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, ¿qué nos lleva ese espíritu de consejo combinado con el de entendimiento? Hacer separaciones de lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que yo estoy escuchando, lo que me están enseñando. Cada palabra que yo escucho, aun cuando escucho una palabra de otros predicadores, en el espíritu de consejo y de entendimiento, en lo que nos ha hablado el Padre, dice no está hablando lo correcto. Lo que está diciendo no es en base a lo que dicen las Escrituras. Lo que usted me está hablando no es en base a lo que dicen las Escrituras. Es muy importante eso. Les hago una pregunta.
en base a lo que hemos venido estudiando del Ruach HaKodesh, si el mundo completo hubiera sido lleno del Espíritu Santo y la gente hubiera podido conocer todos los atributos de Yahweh, ¿habrían religiones? No las habrían, ¿sí? Entonces démonos cuenta que la mayoría de personas a nivel de la tierra están siendo guiadas y engañadas por un espíritu del error. Y ellos en su error creen que están teniendo sabiduría, porque ellos predican estos mismos temas, entendimiento, prudencia, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, si ellos están predicando en base a lo que nosotros estamos enseñando igualmente, ¿por qué no andan en la misma verdad? Por eso Yeshua dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. En ese momento estaba todo el poder de Dios sobre la vida de Yeshua, y él estaba hablando, si conocen la verdad, si me conocen a mí, conocen al Padre, porque mi Padre y yo somos uno. Unos lo pudieron entender, los discípulos, y algunos poco religiosos. Y vamos a ver en todas las escrituras que este espíritu tuvo que operar en cada hombre y en cada profeta de Dios, en los verdaderos. Y los que cumplieron conforme a este dictamen de lo que estamos hablando, ellos supieron gobernar bien el pueblo durante sus periodos de gobierno y de tiempo. Y cuando morían ellos, inmediatamente el pueblo caía en decadencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios en ese momento no había quien la guiara. No había quien. Y el Padre tenía que volver a levantar otro hombre de Dios con los atributos para que volviera y levantara nuevamente su pueblo. Y démonos cuenta lo tremendo, que el Padre nos da una promesa a través de Yeshua en Hechos capítulo 2, y hoy en día nos estamos dando cuenta que todavía hay un grave problema. ¿Cuál? Que la gente todavía no ha podido entender el contexto de lo que es el Ruach HaKodesh. Míos son el entendimiento y el poder, Yahweh, atributos de Yahweh en el creyente. Miren lo que dice Salomón. La conclusión a la que llegó Salomón fue la misma: teme a Yahweh y cumple sus mandamientos. Eclesiastés 12, 13, 14. Conclusión: cuando todo se ha oído, es esto: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Yahweh traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces uno se preguntará, si Salomón tuvo los atributos, un hombre entendido, con cordura, con discernimiento y entendimiento, ¿por qué no se pudo sostener hasta el final de su reinado? Y yo quiero que entiendan este puntico hoy. Los que han recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, aún el Ruach HaKodesh dentro de su mismo cuerpo, él va a respetar su libre albedrío. Y usted puede ser un hombre lleno del Espíritu Santo, pero algo que el Espíritu Santo no lo va a obligar a usted es en el albedrío. Porque si hablamos del albedrío, tendríamos que irnos al huerto del Edén. Ellos tenían los atributos de Yahweh también, pero el Padre respetó y ellos tomaron una decisión que ellos quisieron. Entonces démonos cuenta que Salomón fue muy bueno hasta su momento. Supo gobernar hasta su momento. Supo dirigir hasta su momento. Pero le ganó algo: sus debilidades. Entonces un hombre puede tener los dones de influir. Claro que puede fluir. Pero si su carácter de santidad no está de acorde al plan de Dios, esa santidad en algún momento puede caer. Y puede caer todo lo que Dios le pudo haber entregado durante un principio. Por eso en Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que desprecia sus caminos morirá. ¿Sí? El que guarda el mandamiento, dése cuenta que los mandamientos van arraigados con el Espíritu Santo. O si no, Yeshua no hubiera dicho en Juan 15:14: si guarda mi mandamiento, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Entonces, una de las arras de garantía para yo poder entender que el Espíritu Santo siempre va a estar de acorde a la santidad del creyente es que el creyente guarda todos sus mandamientos, señal de que hay Espíritu Santo. Pero aquellos con el alma dura y desobediente no entienden lo que Yahweh hace. Mateo 13, 10, 13. Acercándose los discípulos, dijeron a Yeshua:
¿Por qué les hablas en parábolas? Miren esto que viene, es tremendo. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concebido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrán abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen. Entonces deje cuenta que lo que Jesús le estaba hablando a los discípulos, el espíritu consejero, porque el espíritu consejero en ese momento era Yeshua, y les estaba diciendo, viendo no ven, y oyendo no oyen. Y se cuenta que las parábolas es parte de todos los atributos de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque hasta el día de hoy, si la sabiduría de Dios estuviera en el pueblo completamente, el pueblo de Israel ya estuviera en todas las naciones. Es tremendo. Y cuando las personas se alejan de los consejos de Yahweh, los problemas empiezan. Observe que la solución a los pleitos y problemas es muy sencillo. Cuando las personas conocen los estatutos de Yahweh y sus leyes y las ponen en práctica en el reino de Yahweh, todas las personas obedecerán sus leyes y el pecado desaparecería. Por eso en Génesis 6, 11, 12, miren lo que dice el Espíritu Santo en el libro de Bereshit. Pero la tierra se había corrompido. El vocablo hebreo es chahat, significa daño y destrucción. La tierra se había dañado y se había destruido. La idea apunta a un proceso en el cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo o de perder su sentido delante de Yahweh. Y estaba la tierra llena de violencia. Yahweh miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino recto y honesto sobre la tierra. En pocas palabras, toda la tierra había rechazado el consejo de Dios. Hasta el día de hoy, ¿cómo está la tierra? Rechazando el consejo de Dios. ¿Qué dice la gente? A mí no me digan nada. Esta mañana nos hablaba la pastora, que estamos viendo en estos tiempos puras tendencias. El mundo se llenó de tendencias. Y la gente en su sabiduría, porque es sabiduría caída y diabólica, cree que lo que están haciendo es algo correcto. Y eso es algo que el enemigo hace ver al ser humano cuando no tiene al Eterno. Por eso en Ezequiel 7:23, miren lo que dice. Haz una cadena, porque la tierra de Israel está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto a los más perversos de las naciones, los cuales tomarán posesión de las casas de ellos, y haré cesar el orgullo de los poderosos, y su santuario y el templo serán profanados, porque no atendieron el consejo, ni la ley, ni el entendimiento de Dios. Esto pasó antes del Mesías. ¿Se acuerda? El exilio. Y ellos se mofaban. Israel siempre para esos tiempos se mofaba de su templo, de lo que tenían. Y vamos a ver Yeshua cuando en palabras de entendimiento y de consejo le hablaba a sus discípulos. Les hablaba profecías que iban a ocurrir después de su partida. Y les habló también profecías que ocurrirían para los tiempos finales. Pero no solamente eso, después el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, empezó a adiestrar a los apóstoles para que nos empezaran a mostrar los tiempos finales, para que nosotros con el espíritu de entendimiento y el espíritu de consejo pudiéramos comprender los sucesos, los días y los tiempos en los cuales nosotros estamos caminando. Este Ezequiel 7:23, esto pasó antes del Mesías, y vamos a mirar cómo los sucesos se vuelven a repetir. Si las personas obedecieran las leyes de Yahweh y dejaran su vida de incredulidad y de pecado, nótese que no es suficiente solo con escuchar sus mandatos, sino que necesitamos también obedecerlos. Escuchar sin poner en práctica, es como construir una casa sobre la arena. Mientras que escuchar y adoptar las enseñanzas del espíritu de consejo en nuestras vidas es como construir una casa sobre la roca. Hoy vamos a romper el coco con la famosa parábola de construir sobre la arena y construir sobre la roca, y vamos a ver verdaderamente qué es el verdadero contexto desde su pensamiento hebreo.
Dice Yeshua en el Mateo 7, 24, 27. Yo lo voy a leer primero y después vamos a ir a la interpretación original. Y esto tiene que ver con el espíritu de entendimiento y con el espíritu de consejo y con el espíritu de prudencia, en base a esta parábola. Dice Yeshua: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, consejo, y las pone en práctica, consejo y entendimiento, será semejante a un hombre. En este caso, cuando dice a un hombre, eran los sabios líderes de Israel, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron en aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, consejo y entendimiento, será semejante a un hombre insensato. También los líderes de Israel, los del Sanedrín, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron en aquella casa. Y cayó y grande fue su destrucción. Eso me estaba hablando la destrucción en el año 70 de lo que iba a ocurrir con el templo. Mateo 24:2. Mas respondió y les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada por el imperio romano. Y miremos la revelación de Mateo 7. Enseguida nos daremos también esta enseñanza. Acuérdense que nos está enseñando que él le estaba hablando a un consejo a los discípulos, y en ese momento Yeshua, como tal, no estaba hablando de una casa, estaba hablando de un faro. Para el tiempo antiguo, el faro era el templo de Jerusalén, que todo el mundo llegaba allá para recibir la Torá, porque el faro es el que guía, y estaba al pie de una playa. Entonces, lo que Yeshua estaba interpretando no era una casa sobre la arena. Estaba haciendo una parábola de un faro, pero él estaba hablando del templo de Jerusalén, que el templo de Jerusalén no fue edificado en la roca, sino en la arena. Por eso dice que vino en el año 70 gran destrucción. Y sí hemos escuchado muchas enseñanzas en base a eso, ¿cierto? Sí. Enseguida notaremos también que esta enseñanza hace referencia a dos tipos de terreno en los que se puede edificar: la roca y la arena, los cuales encontramos en cualquier costa. Así, la casa a la que nuestro Señor alude es el templo de Jerusalén. Se parece a mucho a las que son construidas frente al mar, pero como ya dijimos, no es una casa cualquiera, sino un faro. ¿Y cuál es la función del faro o el templo? Alumbrar al Mesías, la roca. Esa era la tarea. La función primordial de un faro es alumbrar a las embarcaciones, el pueblo de Israel, que pasan cerca, para que en las noches o durante las tormentas aquellas sepan dónde está la costa. O sea, también era para alumbrar al Mesías, el que habría de venir. Y se suponía que la tarea del templo desde un principio, ¿cuál era? Hablar del Mesías. No era otra cosa sino hablar del Mesías hasta que venga el Mesías y se cumpliera la escritura de Hechos capítulo 2. Pero por falta de conocimiento, de consejo y de entendimiento, nos predicaban otras cosas, y en base a este texto nos acaban los que si usted edifica en la arena se le cae, si usted es un negocio lo edifica en la arena se le cae. Un poco, ¿no? De barrabasadas que hasta el día de hoy usted busca ese texto y lo único que va a encontrar es pensamientos de hombres. La función primordial de un faro es alumbrar a las embarcaciones. El pueblo de Israel que pasa cerca, para que en las noches o durante las tormentas aquellas sepan dónde está la costa, alumbrar al Mesías, y no se estrellen contra los arrecifes o encallen en la playa. Encallar en la playa es en el mundo de pecado. Así pues, igual que un faro, nuestras vidas tienen la función de alumbrar el camino de los demás hacia la vida eterna, y evitar así que no encallen en el pecado. Luego entonces la casa que debemos edificar sobre la roca es un faro que debe alumbrar a los hombres. Pero ¿cuál es la roca a la cual debemos edificar? 1 Corintios 10:4. La roca es Yeshua, y todos bebieron la misma roca espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. De tal forma, así como un faro cuyo cimiento se construye excavando en las rocas, precisamente para evitar que las fuentes, tormentas, lo echen abajo, la construcción en tiempos antiguos y la reconstrucción del templo se hizo sin la roca, que apunta al Mesías. Por eso la destrucción de eso, porque ellos edificaron sobre la arena y no edificaron sobre la roca,
que era Yeshua. En aquel entonces el templo y sus alrededores, y que vamos a ver que quieren pretender otra vez construir el templo, sin el Padre haber dado una orden ni un consejo. Entonces ya podemos entender la parábola de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. No nos está hablando de una casa literal, nos está hablando de un faro, y el faro en ese momento era el templo, que tenía que alumbrar el mar a las naciones. Pero no lo hicieron, porque eso era ¿para qué? Para que los barcos no encallaran, en el sentido de que el creyente no encalle y caiga en pecado. Entonces, claro, lo que nos han enseñado, a lo que se está hablando ahorita, estamos... Y así, casi toda la Biblia está. Dice que el espíritu de consejo, o vamos a volver otra vez al espíritu de consejo. Ahora sí entienden por qué el Padre está dando entendimiento en base a todo lo que nos ha ido hablando. Porque cuando empieza a funcionar el Rúa y todos sus atributos en nosotros, pues lógico que las escrituras tienen que abrirse también. Según Lucas 24:45, el entendimiento se tiene que abrir. Y esa es una de las pruebas o evidencias que el Espíritu Santo está operando en la vida de los. El espíritu de consejo es un extraordinario estratega. La profecía de Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo, se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado consejero, maravilloso Yahweh, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era? Eso. Entonces, dése cuenta que el Padre de un príncipe dijo: yo les voy a enviar un consejero. Les voy a enviar mi consejero para que les enseñe todo. Claro, empieza Yeshua a predicar. Empieza Yeshua a predicarle y hablar, y ellos decían: pero ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla? ¿Viendo no ven? ¿Yo oyendo? No, y ellos decían, ellos enloquecían, hermano. Los intérpretes, los del Sanedrín y todos, ellos decían: pero ya nos tienes cansado, basta, le decían, basta, ¿qué es lo que nos estaba hablando? Y todos los discípulos, todos humilditos, todos nobles al pie de su maestro, pues ellos también eran un poco ignorantes, pero tenían la ventaja que él después les decía: venga venga para acá, yo les estoy diciendo esto a ellos. ¿Sí? Eso hacía él: venga para acá, yo les explico lo que no les quise explicar a ellos. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo para estos tiempos. Lo mismo, nos está explicando todo, de principio a fin. Dice que nos habla de 4 títulos de Yeshua, y uno de ellos es maravilloso consejero, porque él tiene los 7 rúas de Yahweh, todos los atributos. Y a través de Yeshua recibimos los atributos del Padre. El mismo espíritu de consejo que tiene Yeshua, la roca, ahora vive en nosotros. Y es el que de forma sobrenatural le ayuda más allá de su capacidad. Miren lo que hace este atributo. Nos ayuda mucho más allá de nuestra capacidad mental y sensorial, para mostrarle la forma de resolver cualquier crisis. Mire, yo quiero que paremos acá. La mayoría de gente se mata el coco sabiendo, como pidiendo ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Por dónde me voy? Y esa es la mayor batalla de la mayoría de personas, en unas palabras tan simples y sencillas. La mayoría de personas dicen: ¿qué será el mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Y mire, y lo bueno es que él nos lo entregó: el espíritu de consejo y el espíritu de entendimiento, el espíritu de prudencia. Entonces la pregunta es: si nosotros lo recibimos como pueblo, como comunidad, a través de Yeshua, ¿por qué todavía mucha gente sigue patinando y sigue todavía en crisis? ¿Hay crisis de identidad dentro del pueblo? Claro que hay una crisis de identidad, porque todavía no han tenido un verdadero nacimiento. Porque se supone que si Yeshua le hablaba a los discípulos por el Rúa del Padre, porque él decía que él no hablaba por su propia cuenta, si él no hablaba lo que el Padre le decía, él decía: yo lo que hago es repetir lo que mi Padre dice. Ahora se supone que nosotros repetimos lo que el Padre nos está diciendo que repitamos, porque el Espíritu Santo no nos está llevando a nuevas ideas, ni nos está enseñando nuevos temas. No, basta suficiente con lo que el Padre tiene para sostenernos nosotros hasta el final. Pero hoy en día la psicología, la pedagogía y la ciencia están trayendo nuevas cosas para el ser humano, con tendencia de llevarlo a adquirir un conocimiento, que lo que está llevando ese conocimiento es a la autodestrucción y a la muerte. Entonces, ¿cómo está el mundo en este momento?
en crisis. Pero aquí entendemos que la manera sobrenatural de este espíritu de consejo le ayuda más allá de su capacidad mental y sensorial para mostrarle la forma de resolver cualquier crisis. Y lo ayuda para que cumpla el plan de Yahweh que tiene para la vida de nosotros. Y es como estratega que ya tiene planeado todos los movimientos en el tablero de ajedrez para el resto de su vida. Es como el Rúa lo lleva a usted y le dice, vea, este es su camino si usted lo hace tal cual. No es como yo quiera jugar, ojo. En la vida no es como yo juegue, como yo planee. Es como Él me lo ponga a mí y como me lleve a jugar los movimientos en la vida. Porque Él se cuenta que desde el momento que el Padre nos otorga su don, hasta el último día es como un juego de ajedrez, en el cual usted tiene que saber los movimientos de su vida. Y eso no porque nosotros lo podamos otorgar por nuestro propio criterio, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad. Si yo estuviera en el mundo y me preguntaran consejos, pues uno no sabe ni qué decir para el otro año qué va a pasar. Porque desafortunadamente el mundo depende de lo que ve en la televisión, lo que escuchan las noticias y lo que habla en internet. Pero nosotros los hijos de Dios, el Padre nos está dando la facultad, aún para entender los tiempos, juego de ajedrez, para entender la próxima jugada. Para que a la final de la vida de cada uno de nosotros podamos hacerle jaque mate y no terminemos nosotros. Exactamente. Eso es la vida, hermano. Que hay momentos en que el enemigo le hace a usted jaque mate y usted, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde me muevo? ¿Por qué? Porque usted no supo hacer las jugadas o los movimientos que el Padre de un principio le otorgó. Y miren la tarea, digámoslo entre comillas, difícil, que al Padre le ha tocado hacer desde un principio de la creación, desde Adán y Eva hasta nuestros días, tratar de corregir los errores de los seres humanos. En el tiempo de los reyes, de los profetas, corregir los errores del pecado de los reyes. En el tiempo de los reyes, de los profetas, corregir el error de los sacerdotes. Y así sucesivamente hasta nuestros días. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo el Padre en su infinita misericordia, en su infinito amor, ha podido hacer constantemente un tikkun, reparación? Es más, ¿cómo él hace para reparar sus errores? Porque a veces usted resulta estrellado y encallado, porque no ve el faro y dice, ya ahora yo quiero. Pero pare, devuélvase y volvamos a comenzar con el espíritu de consejo y el espíritu de entendimiento. Por eso, antes de tomar cualquier acción, el atributo de Yahweh es: haz un alto, piensa y medita lo que vas a hacer. Ahí está en juego dos cosas. Está en juego mi mentalidad, está en juego mi naturaleza y está en juego el poder de Dios sobre mi vida. Entonces, usted tiene que conectarse con Él. Entonces, cuando hay esa conexión y usted es una persona tranquila, serena y no angustiada, el Padre le va a dar el camino correcto. Y así va a ser. Para todo, donde ciencia, donde sabiduría, donde entendimiento, donde profecía, donde escudriñar la palabra, donde sanidad, todo Dios se lo va a ir colocando de acuerdo a la necesidad del momento. ¿Sí? Hubo alguien que algún día me dijo, usted parece un Google, y yo le dije, yo no soy ningún Google. Alguien me dijo algún día, si usted es un puro Google, y yo le dije, no, yo no soy ningún Google. Es la sabiduría de Dios que es diferente, porque la gente a veces hace comparar en el mundo, ¿no? Entonces vamos a entender que es como una estratega en un juego de ajedrez para el resto de su vida. Lo único que tiene que hacer es seguir la dirección del espíritu de consejo. El rey David es nuestro ejemplo de alguien que constantemente buscaba el consejo del Señor. Algo así como lo que hizo Salomón, pero vamos a mirar David. A él se le reveló que el buscar a Yahweh y a su espíritu de consejo es equiparable a tener entendimiento. Salmo 53:2. Yahweh ha mirado desde los cielos los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda y alguien que busque a Dios. En pocas palabras, alguien que escuche el consejo de Dios. Por eso es importante hacernos el hábito de leer la palabra de Yahweh diariamente. Es nuestro alimento espiritual para que crezca nuestra relación con el espíritu de consejo, quien es nuestra guía para saber qué debemos de hacer en todo aspecto de nuestras vidas para estar de acuerdo a su plan. Entonces, cuando tenemos ese hermoso libro en la mano,
que todo el mundo lo tiene, las religiones lo tienen, todo el mundo lo tiene, y en las mismas palabras, aquí viene algo bien tremendo. Las religiones tienen la misma palabra que nosotros tenemos. Los adventistas, los testigos, los católicos, los cristianos. Entonces surge una pregunta, si todos saben ese mismo libro, ¿por qué no hay una comprensión como la que el Padre le está dando a sus escogidos? ¿Qué pasa ahí? ¿Viendo? No. ¿Y oyendo? Porque no tienen el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces hay gente que se autoengaña creyendo que el Espíritu Santo está en la vida de ellos. Y ese tema es muy tremendo, hermano. Yo pienso que ese tema es tremendo porque hay gente que se sostiene que tienen al Espíritu. Bueno, si lo sostienen, ¿por qué no lo llevan a la verdad a un pueblo? Hagan un alto y llevemos la verdad, porque desde un principio hay una verdad. Desde un principio se habló, ustedes son pueblo de Israel, no hay más. Y eso se habló ayer, hace 5.784 años, ayer para Dios. Para nosotros, para allá fue ayer. Pero para nosotros es un camino tan largo que a veces en la caminata para volver al principio, tiene uno que resetearse y volver punto a punto para poder entender lo que somos. Tenemos que hacer en pocas palabras, tenemos que buscar nuestro ADN espiritual desde el principio. Eso es como cuando usted va a la notaría y hay millones de folios y le dicen, busque su nombre a ver. Y usted, imagínese, folios de hace más de 100, 200 años, 100 y pico de años, busque ahí, a ver. Y usted empezó a buscar. Y si usted no tiene paciencia, va a decir, no, yo no sigo más. Pues así estamos con el Padre. Estamos retrocediendo en los tiempos para buscar nuestra identidad. Salmo 14:2. Desde el cielo mira el Adón a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Yahweh. De hecho, las escrituras lo dicen que quien busca a Yahweh no le hace falta nada. Lo voy a parafrasear con estos textos bíblicos. Salmo 34:10. El Señor es bueno con ellos y cuando además esperan en Él. Lamentaciones 3:25. Son bendecidos al guardar sus testimonios y buscarlo de toda su alma. Salmo 119:2. El Señor no los abandona. Salmo 9:10. ¿A quiénes? A quienes confían en el Señor son bendecidos. Salmos 2:12. Se regocijan en Él. Salmo 5:11. Los salva con su diestra de quienes se levantan contra ellos. Salmo 17:7. No tiene miedo de los que otros le puedan hacer. Salmo 56:4. Estarán a salvo. Proverbios 29:5. El Señor es escudo. Proverbios 30:5. Poseerán la tierra y la heredarán en su santo monte. Isaías 57:13. Haciendo una paráfrasis. ¿Sí ve? Entonces démonos cuenta que todas las palabras del Padre siempre nos llevan a dónde? A apuntar al final de nuestra meta, de nuestra vida. En la Biblia hay muchos pasajes en donde vemos que cuando las personas obedecen al Adón y hacen lo que Él les dice, que sigan el espíritu de consejo, son prosperados. Por ejemplo, cuando Yeshua le dijo a Pedro que se fuera a la parte profunda y lanzara sus redes de pescador, Yeshua le estaba dando un consejo. ¿Cierto que sí? Le estaba dando un consejo a alguien que era diestro en el mar. Entonces, llega y le dice, bueno, llegaba Pedro de pescar, le dijo que habían estado pescando toda la noche. Yeshua le dijo, Pedro, en mis palabras, ¿no? ¿Me puedo subir a su barquita? Le dice, bueno, está bien, súbase. Recibe el consejo, se meten a la barca, vuelven a echar al mar con otras dos que iban con ellos, se meten al mar, Yeshua le da un consejo, el espíritu de consejo de Yahweh, que es lo que a veces Él nos habla a nosotros, pero a veces no las. Entonces dice que a Pedro le pareció extraño ese consejo, porque como así que pescando toda una santa noche, llego a la madrugada y viene y se me montan en media hora, de como así, porque es que en el reino espiritual los asuntos de Dios operan a la manera diferente como nosotros a veces pensamos, porque nosotros como seres humanos con nuestra naturaleza y con nuestra mente limitada,
A veces queremos encajar el plan de Yahweh, el plan universal, en el plan infinito de Yahweh, como que a veces queremos darle consejos a Dios de lo que Él tiene que hacer. Cuando a través del consejo y la palabra que Él rige, se mueven todos los asuntos, tanto espirituales como terrenales. Le dijo que ya había estado trabajando toda la noche y que no había pescado nada. Sin embargo, lo obedeció. Y entonces sus redes se llenaron de peces, tanto que hasta se rompió la red. Y le tuvieron que hablar a sus socios de otros barcos, a los hijos de Zebedeo, Santiago, Jacobo y a Juan para que los ayudaran. Y ambas embarcaciones estaban tan cargadas de peces que se empezaron a hundir. Y fue tan abundante la bendición del Señor. Lucas 5, 8 al 11. Al ver esto, Simón Pedro, pues con semejante señal, hermano, ¿quién no cae? ¿Quién no va a caer? Dice que inmediatamente cayó a los pies de Yeshua diciéndole, o sea, primero el cuestionamiento. Sí, como que ¿qué es lo que nos pasa a nosotros con Dios a veces también, hermano? A veces nosotros como que, a ver, ¿qué nos va a ver? ¿Por qué? Porque es que yo quiero que hagamos un alto acá. Y esto está, este tema muy parecido al tema de la hormiguita. Es muy parecido. Porque es que el Padre a nosotros nos enseña de cosas simples, que uno las va a poner en práctica y son cosas muy difíciles. Si uno a veces ve las cosas del Padre, uno dice, pareciera fácil porque Pedro era un hombre experimentado y con experiencia de cuántos años en la pesca. Entonces él sabía que o sea, si no pescamos, pues no pescamos, ya, cojamos las redes y esperemos a ver que haya una subienda de pronto mañana, o etcétera. Y miren el resultado de todo esto, de recibir el consejo. Al ver Simón Pedro cayó a los pies de Yeshua diciéndote, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Miren lo que faltó la palabra después de que lo que sucedió. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros, por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Yeshua dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolos todos, siguieron a Yeshua. Este capítulo nos enseña la convocatoria de Yeshua para reemplazar los líderes religiosos de Israel que no atendieron a su llamado según las profecías de los profetas. Dijo, no, pues como los del Sanedrín y los líderes religiosos ven y no ven pero no ven, oyen pero no oyen, pues me va a tocar empezar a adiestrar un grupo nuevo, a ver, pues que no sean muy diestros en Torah, pero bueno, pero vamos a traerlos y les voy a dar todo el consejo para que ellos entiendan en base a todo. Miren lo tremendo, una élite religiosa que venía adiestrada desde pequeñitos, porque habían líderes religiosos de 75, 80 años, que desde pequeñitos eran guardados en la Torah. Y llega Yeshua y coge unos hombres que eran más experimentados en el trabajo, en la fuerza, que en estar hablando. ¿Usted cree que Pedro se la pasaba leyendo Torah? No, Pedro la pasaba afanado. Bueno, listo, hay que guardar chaval, pero listo, levantemos la red y vamos a... Esa era la tarea de Pedro y de todos los que lo seguían. Y se cuenta que Yeshua, a través del Ruach de Yahweh, el espíritu de consejo, dijo, pues los voy a adiestrar, vamos a capacitar este grupito de 11, 12, y los vamos a capacitar, y yo sé que con la escuela que yo les dé durante el tiempo, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de consejo que venga sobre ellos ya estarán listos para la obra. ¿Qué nos pasó a nosotros? Cada uno estábamos en nuestro trabajo en el mundo, cada uno hacía lo suyo, su merced en su odontología, sacando muelitas, Yula en su trabajo, cada uno, y las iglesias católicas y todo el mundo, los duchos que supuestamente habían estudiado 5 o 6 años para ser los maestros de nada. Y llega y nos llama al Padre a través de su Hijo, nos escoge, nos empieza a adoctrinar, porque el adoctrinamiento no tiene costo. Porque el adoctrinamiento no tiene costo, porque es un don de Dios. Entonces, Él nos empezó a adoctrinar y nos dio su Ruach, y nosotros no tuvimos que irnos a sentar a un seminario, a una universidad, pagar X cantidad, 5 años, para poder entender lo que por el mismo Espíritu Santo, por misericordia, nosotros recibimos. Veamos otro ejemplo. Cuando el faraón dejó ir al pueblo del Señor después de la 10ª plaga, luego cambió de parecer y fue con todo su ejército para perseguirlos. Estamos hablando del espíritu de consejo y de entendimiento. Éxodo 14, 5, 9. Dios mismo les había dicho a los israelitas
que acamparan junto al mar. Y era una estrategia de Yahweh, en consejo para Moisés. Cuando los israelitas vieron que se acercaban los egipcios, tuvieron miedo. Y Moisés, a su vez, clamó a Yahweh, el consejero, maravilloso. Ya había previsto todo esto como parte de su estrategia militar y le dio una directriz. ¿Cuál? Éxodo 14, 15, 17. Entonces le dijo Elohim a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dije a los israelitas que se pongan en marcha, hermano. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por el medio del mar sobre la tierra seca. Pero yo endureceré el alma de los egipcios para que entren a perseguirlos. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Toda la travesía en el desierto fue puro consejería de Dios también. Puro consejo. Aquí vemos en Éxodo la estrategia que el padre utilizó. Le dijo a Moisés, ve a la orilla del mar. Y el mar estaba cerrado, estaba común y corriente. Pero como Moisés era un hombre del Espíritu, dijo, pues listo, no lo cuestionó. Porque donde Moisés hubiera cuestionado a Dios, venga, ¿y por qué lo voy a llevar a la orilla del mar? No, él no lo hizo. Llegó a la orilla del mar porque era una estrategia militar de Yahweh. No porque Yahweh lo hubiera pensado, porque Yahweh ya sabía de antemano qué tocaba hacer. Pero el hombre sí tiene que pensar de antemano porque nosotros no sabemos qué hacer. Porque si nosotros hubiéramos qué hacer, la vida de ninguno sería la misma o igual. Por otro lado, tenemos otro pasaje que nos demuestra el espíritu de consejo en acción. Esta vez con Josafat, rey de Judá. Hubo un punto en que Judá estaba rodeado por 3 ejércitos de naciones enemigas: los moabitas, los amonitas y los edomitas, donde el monte de Seir. Por tanto, Josafat proclamó en ayuno en todo Judá y buscó al Señor, segunda de Crónicas 21:4. Mientras ellos hacían ayuno y oración, vino el espíritu de Yahweh, el maravilloso estratega, sobre un levita llamado Hazaisiel, segunda de Crónicas 20:14, quien recibió la profecía y le dijo al rey Josafat a su pueblo la estrategia militar que debían seguir para ganar la batalla. Segunda de Crónicas 20:15, 17. Y dijo Hazaisiel, presta atención, consejo, ¿sí ven? Presta atención, consejo. Todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, consejo. Así les dice el Señor, no teman, ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes. Miren lo que le está diciendo Yahweh, la batalla no es de ustedes, pero venga, si tenemos 3 ejércitos que nos están rodeando, ¿cómo no va a ser la batalla nosotros? Venga, no es de ustedes, porque si ustedes permiten que yo los lleve en el transcurso de su vida, y entienden, y reciben mi consejo, la batalla no va a ser de ustedes. ¿Y saben por qué dijo la batalla no es de ustedes? Y les voy a enseñar un punto tremendo hoy. Ninguna batalla es personal siempre y cuando yo obedezca a Dios. Y la batalla se me hace personal cuando yo no obedezco a Dios. Vuelvo y lo explico. La batalla se me vuelve personal si yo no escucho a Dios. Ya usted entró en batalla. Pero cuando yo escucho a Yahweh, la batalla no es mía. ¿Por qué no es mía? Porque yo le estoy escuchando el consejo que Dios me va a decir. En pocas palabras, el Padre me está diciendo, tranquilízate, tranquilo. Pero es que, tranquilo. Pero es que mis ojos ven, tranquilo. Eso les dijo, estén. ¿Y qué pasa con el ser humano en una situación de estas si no está el robo? ¿Por qué se cometen errores? Porque nuestros ojos son más rápidos que la palabra de Dios. Usted está viendo lo que está viendo y Dios le está diciendo lo que está viendo no es nada a lo que yo voy a hacer. ¿Juega el pensamiento? Uy, hermano, claro. Claro, a usted siempre le va a jugar el pensamiento en cualquier área de su vida. Un dictamen de cáncer. El padre le dice, no, tranquilo, usted no se va a morir. Me voy a morir, eso me dijo el médico. Y el padre le dice, no se va a morir. Pero ¿qué es más traicionero? Nuestros ojos y nuestra mente. Es mucho más rápido, ¿sí? Porque algo que nos cuesta es escuchar. ¿Sí?
Así les dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esa gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Yahweh. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis, y no hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en batalla. ¿Cómo así? Tomen sus puestos y estén quietos. Y la palabra estar quietos es, esperen la victoria. Eso es, en el contexto hebreo es, esperen la victoria, o esperen el triunfo. Y vean la salvación. ¿Sí? Como quien dice, está pasando todo lo que está pasando, y el Señor le dice, estése, ¿cómo? Quieto. Hay un texto que dice, estad quieto. Y reconocer. Exacto, entonces, el ser humano por naturaleza, volvemos a lo mismo, es muy apresurado ante cualquier situación. Es difícil usted autodominarse. La mayoría yo pensaría que sí. Y sabe que el enemigo trabaja en base a eso. Él no necesita ni más. Él no necesita una estrategia nueva. Él ya sabe quién es usted. Él dice, bueno, este personaje tiene estas características. Es melancólico, es afanado, es apresurado, es débil, es llorón. Con eso tengo el paquete para el resto de su vida. ¿Y cómo usted cree que le trabaja al enemigo? Con eso. Y viene el Espíritu Santo y le empieza a hablar. Lo empieza a aconsejar. Y lo más tremendo es que como el enemigo trabaja con el prontuario del miedo, entonces el Padre le está diciendo, esté quieto. Pero cuando nos está hablando esté quieto, es dentro de la voluntad de Dios, no por un momento, sino por siempre. Ojo, esto es como un juego de ajedrez. Cualquier movimiento mal hecho, ¡pum!, perdió. Cada jugada, cada movimiento del Rúa me lleva a un avance. Cada error, cada situación que yo haga en mi carne y después yo permita que el Rúa no se puede jugar, porque o juega el Rúa todo este juego o juegue usted solo. ¿Cómo le gusta el juego? Porque es que el Rúa no comparte su gloria con nadie. Entonces cuando usted entra a este juego, eso es tremendo. Usted se sienta en la mesa y el Padre le dice, haga estos movimientos en su vida. No, pero es que a mí me parece, venga, ¿lo va a hacer usted o lo voy a hacer yo? Entonces, como somos tan tercos, ¿qué hace el Padre? Juegue usted pues, mijo, a ver, ¿qué jugada va a hacer? Y ¡pum!, le hicieron nada. Le mataron el alfil, le mataron la reina, le mataron la torre. Le quedaron solo los peoncitos. Pues en la vida espiritual y en el reino espiritual pasa lo mismo. A veces uno mismo derriba las defensas de protección que el Padre nos pone. Uno mismo las derriba. ¿Sí ven? Con la incredulidad, con la desobediencia, con la falta de fe. Pero notemos aquí con este rey cómo ellos hicieron conforme a lo que el Padre les dijo. Y estén como, tomen sus puestos y estén quietos. Y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor estará con ustedes. Moabitas, amonitas y edomitas contra un pueblo pequeño. En pocas palabras, si miro para el frente, enemigos; si miro para atrás, enemigos; si miro para allá, enemigos. ¿Quién podrá defendernos? ¿Sí o no? Y eso es lo que el Padre, mire, el Padre siempre trabaja en los puntos donde el ser humano no tiene la capacidad de razonar. Miren, Dios siempre va a trabajar donde nosotros no tenemos capacidad de razonar. Siempre, porque entonces, ¿qué sentido tuviera el Padre entrar en acción? Pues tan fácil que yo puedo solucionar algo por mi fuerza. Un ejemplo, le duele la cabeza, pues tome un aspirín o una acetaminofén, ya le pasó. Eso son bobadas, porque hay iglesias que oran por dolores de cabeza. Estupideces. Yo hablo situaciones que ya se salen de la mano, de control. Cosas que uno dice, no hay solución. Esto no tiene salida humanamente. Ahí es donde viene el espíritu de consejo y de entendimiento y de prudencia y de cordura, para guiarnos qué es lo que toca hacer, cómo lo tenemos que hacer y cómo el Padre nos va a dar la victoria en medio de esa situación, sea la que sea. ¿Usted sabe por qué la mayoría de iglesias manejan los famosos consejerías, iglesias? ¿Por qué manejan eso? Porque el pueblo todavía no tiene oído para... No, y lo triste es que los que ponen a aconsejar están peor que el que tiene problemas, ¿verdad?
Lo digo por experiencia propia porque algún día yo lo vi. Un día, en tal iglesia donde yo estuve alguna vez, eso era cantidad de consejería, eso era aquí, eso parecía la EPS, todo el mundo esperando su turno. Eso parecía una EPS, hermano. Y todo el mundo haciendo fila, y se me dio por parar oreja en una de las consejerías que estaban haciendo. Entonces estaba un personaje ahí diciéndole, no, es que miren, estoy viviendo esta situación, etcétera, etcétera. Y viene este consejero y le dice, pero venga, ¿pero usted está diezmando? O sea, y el Espíritu Santo me habló otra cosa en base a lo que él estaba viviendo. Y llega y le dice, pero venga, usted sí está diezmando, porque pues si no diezma no funciona nada bien. Venga. Y lo que el Padre me mostró, que era que el proceso que él estaba viviendo era por falta de carácter y por falta de humildad y de escuchar la voz de Dios. En pocas palabras, él era desobediente con Dios. Y como era desobediente, veía los resultados contrarios. Y pues, ¿qué creen ustedes que hace la mayoría de esa gente? Corren a la consejería y llegan y lo reciben con semejante respuesta, hermano. Pues que es que se supone que el Rúa, en el libro de Hebreos dice, ninguno tendrá que enseñar a su hermano o decirle conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño. Exacto, entonces dejen cuenta que esas cuestiones de consejería, y uno va a ver que es la gente más vieja de esas iglesias. Y vuelvo y le digo, eso parecía una EPS. Y yo decía, si ese señor dio ese consejo, ¿cómo estará el resto? Entonces dense cuenta que no hay sabiduría y no hay entendimiento, hermano. ¿Por qué? Porque no han querido aceptar el espíritu de consejo, el espíritu de entendimiento. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer o los sacrificios? Como le dijo él a Samuel. Obedezcan, o sea, usted quiere ver, mire, esto es un consejo personal. ¿Usted quiere ver bendición en su vida? Obedezca, hermano, no se ponga a paliar ni a cuestionar a Dios con su vida. Usted simplemente obedezca, no lo cuestione, porque es que cuando yo cuestiono y cuando yo quiero poner a Dios en mi cajón de la vida, pues se me van a venir los problemas. Y cuando empiezan los problemas, ¿qué empieza a suceder en el caminar? Que todo se me empieza a venir al piso. Y después, cuando ya todo se viene al piso, empiezo a proclamar ayuno. Es que el pueblo es chistoso. Proclamemos ayuno. Venga, ¿para qué estamos proclamando ayuno? Pues para que Dios nos saque estos problemas que nosotros mismos nos metimos. ¿No se supone que el ayuno es revelación para avanzar a lo nuevo? Y no para corregir lo que no hemos querido entender. Para que usted lo entienda. Lo que Dios proclamaba como ayuno era para avanzar y crecer en el espíritu su pueblo. El ayuno no es para, Señor, corrige nuestro camino, porque eso nos estaría dando a pensar que somos un pueblo desobediente. Y se supone que si yo voy direccionado con la voz del Padre, yo tengo que ir en el camino correcto. Hasta aquí me he hecho explicar, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Es hermoso el espíritu de consejo? Claro. ¿Lo quieren? Ya se lo dio el Padre, el chavo. Ya lo tienen. Quiero aumentar. Ya lo tienen. Entonces la pregunta es empezar a ejecutar, empezar a desarrollar esa habilidad, porque los dones son habilidades, ¿sabían ustedes? Son puras habilidades que se van adquiriendo con el crecimiento, en el caminar de la vida usted, pero ejecutando y ejerciendo. Ningún don crece o madura si usted no está en movimiento y en acción con el Ruach. Porque si usted quiere todos estos dones y no hace nada por la obra, venga, entonces, ¿qué va a pedir? ¿Qué tal? ¿Cuántos quieren el Ruach de entendimiento y de consejo? Amén. ¿Para qué? No, para el trabajo, para que me vaya bien. Venga, si uno lo está dando, pero para la obra primero. Para ejercitarlo dentro de su propio ministerio en el cuerpo de Yeshua. Y ahí sí lo que venga por añadidura. Y eso es exactamente lo que hicieron. Marcharon al campo enemigo con cantantes, delante del ejército cantando himnos de alabanza a Yahweh, diciendo, alaben al Señor, su misericordia perdura para siempre. Segunda de Crónicas 20:21. Mientras cantaban al Señor, puso emboscada contra los enemigos. Quizás les envió un espíritu de confusión de forma que se pelearon unos con otros, hasta que se destruyesen por completo y nadie de ellos escapó. Yo quiero hacer otro alto aquí nuevamente. Dice que este pueblo, ¿qué hizo? Cantó, declaró en medio de lo que iba a suceder. O sea, le dieron la noticia. Los moabitas, los amonitas y los edomitas, hermanos, les vienen con todo. Y en medio de lo que proclamaron, les dijo, cante y alaben al Señor.
Normalmente en nuestro tiempo, en nuestro siglo XXI, como hombres modernos de Torah, ¿qué hace la persona cuando ve que la situación se le pone dura? Usted se pone a cantar en su casa, usted se cierra en su alcoba, con aleluya, a nuestro Yeshua. Y claro, ¿qué me va a poner a cantar de mi vida que está vuelta a nada? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué tenemos que hacer con el espíritu de consejo y de entendimiento? Porque ¿qué pone? Una de las dos, o canta o llora, ¿qué prefiere? ¿Qué quiere las dos? O se pone a llorar o se pone a cantar. ¿Saben que yo prefiero cantar? Porque si usted se pone a llorar se pone peor la situación. ¿Eso qué nos enseña para nuestro tiempo? Que todas las respuestas, todo lo que viene de Dios da paz. ¿Qué es eso? Entonces a veces Dios opera de maneras que uno dice, venga, pero ve que nos van a matar y dice que nos pongamos a alabar. Tiempo presente, un dictamen de muerte, una situación dura que usted dice no la puedo solucionar, y el padre le dice, canta y alaba y salta. ¿Usted qué haría? Póngase a danzar y a ensayar, y pues baje loco usted solo ahí, remolinee. Mira, la mayoría de personas hay que si pudieran cogerle una piedra, lo cogen una piedra, hermano. O sea, vea, se está burlando de mí, ¿cierto? Se está burlando de mí. No, Dios no se burla de nadie. Dios lo que nos está enseñando es cómo opera todo en el campo espiritual. Eso, cómo opera todo en el campo espiritual, hermano. Pero como somos tan razonables y caídos, queremos todo a nuestra manera intelectual. Bueno, nos están invadiendo 3 enemigos. Bueno, no vamos a cantar, no vamos a cantar, tenemos pilas, sí, todos miremos. Entonces, ¿qué sentido tiene? El Padre nos está diciendo, descansen, porque es que los ojos de Yahweh están mirando a los enemigos, y uno se blinda. La palabra blindar, yo llamo blindaje. Los hombres de Dios andan como blindados. Mientras cantaban, el Señor puso emboscada contra los enemigos, quizá les envió un espíritu de confusión, de forma que se pelearon unos con otros, hasta que se destruyeron por completo, y nadie de ellos escapó. Segunda de Crónicas 20, 23, 24. Fueron victoriosos porque obedecieron al Señor, pero observe que ellos requirió que tuvieran ¿qué? Fe. Quisiera traer otro punto a su atención de Josafat. Fue un buen rey, quien buscaba a Yahweh para sus decisiones mayores, como enfrentamientos militares o para la educación del pueblo. Sin embargo, falló al no depender de Yahweh para los asuntos de su vida cotidiana. Quizás pensó que tenía sus asuntos familiares bajo control, y vemos una falta de dirección cuando permitió que su hijo Joram se casara con Atalía, la malvada hija de Acab y de Jezabel. Además hizo una alianza con Acab sin consultar a Yahweh, y así perdió la vida. Tiempo después se asoció con Ocosías, el hijo de Acab, para un negocio de construcción de barcos que fracasó. Yahweh no solamente quiere que lo busquemos para nuestras decisiones importantes, sino también para que nuestra vida diaria, aquellas que creemos poder controlar sin su ayuda, quizás hoy no esté enfrentado nada fuera de lo común, pero se ha encomendado a Yahweh que en este tiempo y para siempre estemos guardados en él. ¿Por qué? Porque el Padre está interesado en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso nos ayuda para cosas que puedan parecer triviales. Por ejemplo, Salmos 37, 23, 24. Pero el Señor, son ordenados los pasos del hombre. Mire, por Yahweh, son ordenados los pasos del hombre fuerte, y el Señor se deleita en su camino, aunque caiga, no quedará derribado, porque el Señor lo sostiene de su mano. Acuérdense que nosotros sin Yahweh somos ciegos. Sencillos, somos ciegos. Porque vamos a andar a tientas. Y usted, yo creo que literalmente ve un cieguito como briega para moverse, para pasar de un lado al otro. El cieguito tiene que estar pidiendo ayuda, Señor, ¿dónde vamos? Ellos se van guiando por lo que medio han podido entender, pero a veces ellos se equivocan y caen y tropiezan. Lo mismo nos pasa en el sentido espiritual a nosotros. Hay momentos de nuestra vida que cuando nos relajamos o nos confiamos, tenemos esas pequeñas caídas. Y en esas pequeñas caídas, si hay justicia de Dios sobre su vida, Él los levanta inmediatamente. Por eso dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre fuerte.
y el Señor se deleita en su camino. Aunque caiga, no quedará derribado, porque el Señor lo sostiene de su mano. ¿Usted ha visto cuando usted cargaba a su bebecito, que todo chiquitico, que si verde, y usted lo cogía en la mano y volvía a su posición? Pues eso nace con nosotros. Nos tropezamos, pero Él está a la mano y no nos caemos, como el niño cuando está aprendiendo a caminar. Eso somos nosotros cuando el Rúa viene a nuestra vida y empiezan a operar los frutos y los atributos de Yahweh. Porque es que cuando empieza a operar y se empiezan, digámoslo así, cuando el Rúa se empieza a encajar en la vida de nosotros y el poder de Dios empieza a tomar el control de la vida de cada uno, uno empieza a trastabillar. ¿Por qué? Porque es que son dos cosas que juegan a la vez: mis pensamientos humanos y el poder del Espíritu Santo para guiarme. Entonces, en ese caminar van a haber siempre dos pensamientos: o usted lo hace a su manera y mire cómo va a terminar su fin, o usted lo hace a la manera de Yahweh. A la manera de Yahweh, ¿cuál es? Vamos a tropezar, pero no nos vamos a caer. A la manera mía nos vamos a caer y nos vamos a poner a llorar. ¿Y cuánto nos demoramos para levantarnos sin Dios? Pero qué lindo es cuando usted va con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no se cae. Se tropieza, pero no se cae. Y otra cosa es cuando es en su fuerza, usted se cae, se tropieza, ¿y cómo queda? Ay, ay, ay. Sí. Y para pararse a veces de esos golpes. ¿Y sabe qué? El Padre es tan hermoso. Miren, el Padre es tan hermoso. Yo digo, el Padre es tan hermoso que cuando se cae y usted no lo ha escuchado, lo deja que usted chille. Y lo deja por un tiempo chillando, hermano. Como diciéndole, bueno, como cuando el bebé, usted le dice, o me va a hacer caso, o va a seguir igual. ¿Qué hace el bebé? En este caso ustedes son los bebés. ¿Qué hacen? O lloran o hacen caso. Hagan caso, hermano. Mire, yo les digo algo hoy. Y esto es como un poco jocoso, pero es la realidad. ¿Por qué se complican? Mire, llevo 18 años pastoreando. Y hasta el día de hoy Dios nos ha tenido de pie. Si quieren hablar de guerras, les cuento historias. De guerras donde no nos hubiéramos podido parar si el Padre no hubiera estado. Ataques, los que quieran. Procesos, nos sentémonos. Y el Padre en todas y en cada una de nuestras situaciones, juntamente con mi esposa, siempre nos estuvo de pie. Porque aprendimos a escuchar. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Aprender a qué? Bueno, entonces, o es a su manera o a la manera del Padre. ¿Cómo lo quiere? Dígale al que está al lado suyo, ¿cómo lo hacemos? ¿A la manera suya o a la manera del Padre? Es fácil, ¿cierto que sí? Bueno, bien. Dice que las Escrituras nos muestran esta historia para nuestra instrucción, para que no caigamos en los errores que cometieron otras personas, o bien para que sigamos el ejemplo de quienes obedecieron al Señor. Proverbios 19:10. Atiende al consejo y acepta la corrección, y así llegarás a ser sabio. Mire tan bonito. ¿Fácil o no? Atiende el consejo, aún hasta el más viejo, y acepta la corrección, aún hasta el más viejo, y así llegarás a ser sabio, aún hasta el más viejo. Continuaremos hablando acerca del espíritu de consejo. Veremos algunos ejemplos de las Escrituras, de lo que les sucede a las personas cuando ponen su confianza en otras personas, buscando solucionar problemas sin consultar a Yahweh. En el estudio anterior vimos la importancia, ¿cierto?, lo que hemos venido mirando, de buscar a Yahweh para encontrar respuestas y dirección. Vimos que el espíritu de consejo es un maravilloso estratega, y también revisamos algunos ejemplos bíblicos de personas que siguieron las indicaciones de Yahweh y tuvieron éxito. Ahora veremos algunos pasajes que nos muestran las Escrituras cuando las personas, en lugar de buscar a Yahweh para pedirle su consejo, su dirección, se apoyan en otras personas para su toma de decisiones y para resolver sus problemas con sus respectivas consecuencias. Jeremías 17:5. Debemos poner nuestra confianza solo en Yahweh, no en otros seres humanos. Y encontramos varias advertencias en las Escrituras acerca de no confiar en los hombres. Este texto de Jeremías 17:5 va para la casa del sur. Y miren lo que Jeremías le dice a la casa del sur. Porque los de la casa del sur se habían puesto a escuchar los consejos de sus profetas, de sus escribas y de los de la pluma mentirosa. Y miren lo que Jeremías habla. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre justo que confía en el hombre malvado, que se apoya en lo humano y cuya alma se aparta del Señor.
Pregunta, ¿a dónde tenemos que buscar el consejo? En el Padre, o en hombres de sabios de Dios. Isaías 31:2. Hay de los hijos que se apartan, le dicen Yahweh. Hay de los hijos que se apartan, dice Yahweh, para tomar consejo, y no de mí. Para cobijarse en concubierta, y no mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecer con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí es en el mundo. Vamos a transmitirlo, o vamos a tratar de... ¿Qué nos puede solucionar el mundo en este momento que Yahweh no le pueda solucionar a usted? ¿Qué consejo usted puede buscar? O sea, como creyentes en el Eterno, porque hay gente que todavía desciende a Egipto. Egipto aquí son las cosas del mundo, los sistemas del mundo, la falsa seguridad, porque aquí en el texto anterior era la falsa seguridad de confiar en los egipcios. La cuestión es hasta dónde el Padre nos está diciendo: no confíen en los egipcios, o sea, no confíen en el sistema del mundo, ¿no? ¿Qué se está hablando? ¿Qué dicen los gobernantes? ¿Qué dicen los gobiernos? Tranquilo, paz y seguridad. Y vemos que cada día esto se está estrechando y se está poniendo más duro. Cada día que usted sale a la calle, cada día que usted escucha las noticias, cada día que usted ve el precio del mercado, cada día que usted va al supermercado a comprar, cada día que le llega su sueldo, etcétera, etcétera, si usted es un hombre de la carne, va a empezar a buscar su confianza en el mundo. No, yo tengo que buscarme un trabajo mucho mejor que este, donde yo gane mejor dinero. ¿Qué hace el hombre del espíritu? El hombre del espíritu no desciende a Egipto, se eleva a las alturas, dice: Señor, con lo poco, con lo mucho, tú me prosperarás y multiplicarás la ganancia de lo que tú me estás dando con lo que cada día tú me otorgas. ¿Sí ven? ¿Es muy diferente eso? Claro que sí, pero ¿qué piensa la gente del mundo? Lo contrario, porque es que la gente del mundo se basa en el consejo de lo que ven sus ojos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene su sueldo, su economía en la mano, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando lo tiene en la mano? Los hombres del espíritu, ¿qué es lo primero que piensa? El que es del espíritu, ¿qué piensa? La provisión que el Eterno me ha dado a mí. Eso. ¿Y qué piensan de la carne? No, carajo, este sueldo no me alcanzó para nada. Tocó buscar otro trabajo. Imagínense, este sueldo no me alcanzó para nada. Quiere decir que en los pensamientos de él, Dios no está por ningún lado. ¡Pum! Se le viene todo al piso. ¿Por qué? Porque ya cuestionó lo de Dios. Puso su esperanza en Egipto. Esto es tremendo. Recibo lo que recibo. Lo miro. Si yo soy hombre del espíritu, digo: Señor, tú multiplicas. Si yo soy de la carne, las cosas de la carne piensan. ¿Cómo creen que va a ser el camino de ese tipo de personas? Arruinados. Escasez. Por eso, empecemos con el caso de otro rey, Saúl, quien se había alejado de los caminos de Yahweh. Primero actuó bien, eso le dio a Raimundo y todo el mundo, los brujos, hechiceros, de todo, eso arrasó. Pero miren lo que es perder el horizonte con Dios. Empecemos con el caso del rey Saúl, quien se había alejado de los caminos de Yahweh. Lo desobedeció en diversas ocasiones para complacer a los hombres. A pesar de que el profeta Samuel ya le había advertido a Saúl acerca de su mala conducta, y sabemos que Saúl pues no era muy bueno porque fue puesto por hombres, no fue puesto por Yahweh. Primera Samuel 15, 22, 23. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada a Yahweh? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz, a su consejo? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa a los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, hoy Él te ha rechazado como rey sobre Israel. Y Saúl llegó al punto en que en el Señor ya no le contestaba ni le recibía ninguna directriz del espíritu de consejo. Esto nos muestra que no podemos vivir en desobediencia, en pecado, y esperar que el Señor atienda nuestras peticiones. Y miren la embarrada de este hombre. Primera Samuel 28:6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En pocas palabras, quedó sin wifi.
No hubo más. Se acabó, mijo, eso ya no le voy a hablar más. Y eso sucede, mire, estamos tomando ejemplos de consejos. Es que es sencillo, la misma Biblia nos muestra todo tan sencillo. Usted quiere ser escuchado, escuche y obedezca. Usted quiere ser prosperado en el camino, escuche y obedezca. Usted quiere ser bendecido en su diario caminar, escuche y obedezca. ¿Y qué tiene que escuchar? Venga, haga esto, para esto usted fue escogido, para esto usted fue llamado. No haga otra cosa más. Lo de Dios es sencillo, es práctico y es básico. Es sencillo, práctico y básico. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para qué lo llamó? A ver. Para el servicio. ¿Para qué más nos llamó? Para adorarlo. ¿Para qué más nos llamó? Para guardar su obra. ¿Para qué más nos llamó? Para hacerle fiel. ¿Para qué más nos llamó? Para predicar su palabra. ¿Para qué más nos llamó? Para ministrarle al necesitado. ¿Para qué más nos llamó? Para que guardemos la presencia. Y eso para la gente, eso es muchísimo. Eso es muchísimo trabajo. Trabajo que usted tiene esclavo allá de su patrón. Eso sí es ser esclavo, mijo. Allá, esos sí son sus faraones, mijo. Porque Dios no es faraón de nadie. Él es nuestro rey, nuestro amo y señor que nos llamó a la libertad. Faraón es el que lo tiene a usted de las patitas. Dice que cuando Saúl se sintió desesperado, sin saber, continuó pecando y buscando a una medium, una pitonisa, a una mujer que tuviera un espíritu familiar, alguien que invocara a los muertos. Y esta práctica va en contra de los mandatos del Señor. Levíticos 19:31. Saúl sabía muy bien todo. No se envuelvan a los adivinos, ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Levíticos 26. En cuanto a la persona que vaya a los adivinos o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de su pueblo. Y en esto, a pesar de que el mismo Saúl ya había desterrado a quienes practicaban hechicería y espiritismo, terminó haciendo lo mismo. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, Moloc, ni practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por esta causa de estas abominaciones, el Señor, tu Elohim, expulsará esas naciones delante de ti. Será intachable delante, o sea, intachable delante de tu Señor. ¿Qué nos está demandando el Padre? Que seamos intachables, irreprensibles delante de Yahweh. Por eso en 1 Samuel 28:3 dice que ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su pueblo. Saúl por su parte había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Pero miremos más adelante en 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene un espíritu de pitón. Y se suponía que él tenía que derribar. Entonces démonos cuenta que la desobediencia de una persona que no atendió a la voz de Dios, tarde o que temprano va a dejar el camino y la rectitud del Eterno. ¿Usted no ha escuchado a esa gente que vuelve atrás? Hablemos de, en este caso, la restauración. No hablemos de cristianismo porque eso es un sistema entra y salga, entra y sale. Eso es un centro comercial o un supermercado. Eso no tiene nada que ver con el Eterno. Yo hablo en el sentido de usted conocer una verdad absoluta, y de un momento a otro usted volver atrás y empezar a hacer situaciones que usted antes no hacía. En pocas palabras, un apartado en el Mesías verdadero, un impío, un malvado, el que tuerce. ¿Cómo termina y cómo comienza haciendo sus actitudes? Haciendo lo que el Padre en un principio le dijo que tenía que aborrecer, y comienza desafiando las autoridades superiores, en este caso a Yahweh. Eso puede ocurrir y se está viendo en estos tiempos, claro, eso se sigue viendo. Luego de llevar una vida de pecado, pudo haberse arrepentido, sin embargo continuó por los malos caminos. Estamos hablando del espíritu de consejo y de entendimiento. Y el colmo fue, pidió consejo de una medium o espiritista, lo cual ocasionó su muerte. Primera de Crónicas 13:14. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra Yahweh, por no haber guardado la palabra de Yahweh.
y también porque consultó y pidió consejo a una divina y no consultó al Señor. Por tanto, le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Lamentablemente, en la actualidad, encontramos a muchas personas que consultan a videntes, curanderos, cíticos y falsos maestros. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:1? Pero hubo también falsos profetas. Esto está en el Trijarachá. O sea, esto no es raro, esto está pasando. Pero hubo también falsos profetas dentro del pueblo. Esos son adivinos y medios. Yo quiero hacer un alto aquí, va a sonar un poco feo. ¿Cómo podemos nosotros calificar a alguien que no entiende lo que es ser parte del pueblo de Israel? Que no entiende que hay que guardar mandamientos, que no entiende que hay que guardar fiestas, que no entiende que hay que guardar los nombres. ¿Cómo lo podemos nosotros catalogar a ese personaje? Trátalo como un pagano. Y un pagano es un falso profeta. Entonces lo que nos está diciendo Pedro es: tengan mucho cuidado con lo que se van a encontrar. No voy a nombrar religiones, pero ya ustedes están cayendo en cuenta quiénes son los que hablan en esos púlpitos. Pero hubo también falsos profetas para este tiempo también. Entre el pueblo, como habrá entre ustedes, para nuestro tiempo presente. Los falsos profetas y los falsos maestros son además los que intentan cambiar las doctrinas dadas por Yahweh y basadas en las escrituras, las cuales protegen la santidad. Entonces, si miramos hoy en día, si miramos hoy en día lo que está sucediendo en los púlpitos y en los altares, ¿cómo se le puede llamar a ellos? Espíritu de pito. Por eso en Isaías 8:19, y cuando les digan consulten a los que evocan a los muertos, y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar, respondan: ¿acaso no consultarán a un pueblo? ¿O acaso no consultará un pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos en favor de los vivos? En ninguna manera. Entonces démonos cuenta que este tipo de gente que son falsos profetas también se les dice perros muertos. Perros muertos se les dice a los falsos maestros y a los falsos profetas y a los falsos pastores. ¿Por qué se les dice perros muertos? Porque ellos no producen vida y hieden ¿a qué? A muerte, hieden a pecado, hieden a rebelión contra Dios. Y de eso nos dice el Padre que tengamos ¿qué? Mucho cuidado. Ahora veremos el ejemplo de Asa, rey de Judá. Él hizo cosas buenas y agradables ante los ojos de Yahweh. Primera de Reyes 11:14. Sin embargo, falló cuando no puso su confianza en Yahweh, sino que se apoyó en personas como en el rey de Arán. Segunda de Crónicas 16:7-9. En ese tiempo el vidente Hananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Arán y no te has apoyado en el Adón tu Elohim, por eso el ejército del rey Arán ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso, con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque no te apoyaste en el Adón, él los entregó en tu mano, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente. En esto ciertamente desde ahora habrán guerras contra ti. Hagamos otro alto acá. Si el padre le dice a este hombre que por cuanto desobedeció y no atendió el consejo, habrán guerras contra él, pasemos al tiempo de nosotros cuando no atendemos el consejo de Dios. ¿Qué puede pasar? Van a haber muchas cosas alrededor de uno que a la final eso va a ser como un embate hacia la vida de nosotros por cuanto no ¿qué? Escuchamos. Por eso dice el Padre: ¿se complace el Eterno en los sacrificios? No, miren, yo un día le dije, yo tenía un dicho: venga, usted puede aguantar hambre todo un santo día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y usted puede decir: yo voy a ayunar todos los 7 días de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero si en su espíritu no hay un espíritu de obediencia, eso es como si usted estuviera haciendo rebelión contra
contra el mismo Dios. Entonces, el Padre no se complace en eso. O sea, usted cuando entre a ayunar, los que me están viendo por este video y escuchando, o los que están aquí en la comunidad, si usted entra a ayunar es porque usted va a hacer caso de lo que va a entrar en pacto y en juicio con Dios. Porque cuando estamos hablando con Dios, o cuando proclamamos un ayuno, o hacemos un tipo de voto con Dios, lo que el Padre está esperando de nosotros, ¿qué es? Que obedezcamos. Porque es que si usted no obedece, ¿para qué entra? Venga, le hago una pregunta, ¿para qué ayuna usted entonces? Si no va a hacer caso, ¿para qué aguanta hambre? Mejor coma. Y no se amargue sus días y se gaste toda una semana. Porque es que a veces queremos negociar con Dios. A veces queremos proponerle a Dios a nuestra manera. Y aquí nos estamos dando cuenta, a través de este rey, de este rey de Judá, que no quiso escuchar las palabras del hombre de Dios, sino que neciamente hizo muchas cosas, y causa esa situación, los que él tuvo que haber exterminado, con el tiempo fueron sus enemigos. Consejo para nosotros: si el Padre nos dice que destruyamos todos nuestros enemigos, y nuestros enemigos son nuestra propia carne, nuestras propias debilidades, nuestras propias sentencias, si nosotros no las destruimos, tarde o que temprano, lo que Dios nos dijo que tomáramos en sentencia, eso nos sentenciará a nosotros tarde o que temprano en nuestro camino. Porque es que el Padre nos está dando un consejo. Mire, lo hermoso del Padre cuando uno empieza el caminar en la fe, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de prudencia, el espíritu de cordura, el espíritu, todos empiezan a obrar en la vida del creyente. Lo primero que el Padre empieza a hacer con su espíritu mismo es llevarnos a nosotros a aborrecer toda nuestra vieja naturaleza, nuestros viejos conceptos y nuestras viejas seguridades. Cuando yo derribo todos mis enemigos, porque los primeros enemigos soy yo mismo, cuando yo los derribo primeramente, ya tengo la facultad para entrar al campo espiritual y poder batallar. Antes, no, usted nunca se ponga a meterse al campo del enemigo si usted todavía no ha derribado sus enemigos, sus gigantes. ¿Por qué? Porque va a tener una doble pelea. Usted mismo contra usted y lo que tenga alrededor. ¿Cómo va a quedar usted? Va a quedar exterminado, amigo. ¿Sí? Y el Padre nos está aconsejando: vengan, atiendan y escuchen. Algún día, cuando estábamos niños, su mami no le dijo, o su papi, si eran hombres, claro que es que los papás que teníamos, pero bueno, los papás como le decían a uno: venga, mijito, escúcheme y atiéndame. Mi mamá era así cuando yo estaba pequeñito. Cuando tenía 5 o 6 años lo decía a todos: vengan ustedes, siéntense y escuchen, para que no tengan que sufrir en la vida. Y eso era el pan diario, eso era la retajila de la mamá. Y siéntense a leer la Biblia. Y nosotros ni lo uno, ni lo otro. Pues ¿qué nos tocó en la vida? Estrellarnos, aprender a los goles. Pero tan hermoso es el Padre que ya, como somos conocedores, Él no quiere que nuestras descendencias aprendan a los golpes o por dolor, sino que nuestras descendencias aprendan por amor. Y qué bonito es uno recibir consejo de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, del espíritu de consejo. Dice que la maldad no está en utilizar medios humanos para resolver problemas, sino en confiar más en eso que en el mismo Yahweh. El actuar por nuestra propia cuenta, o peor aún, dejar a Yahweh totalmente fuera del proceso para resolver el problema. Recordemos que el Señor nos dice que no dependamos de nuestro propio entendimiento. Proverbios 3:5. Dice así: busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Todo. ¿Qué es todo? Todo. Hasta lo más mínimo. Señor, voy a hacer este negocio. Señor, voy a comprar esta casa. Señor, mire, hay gente que le parece esto tonto, pero para mí todo es hermoso en Dios. Para mí todo es hermoso en Dios. Yo tengo una costumbre, y esa yo se la enseñé a mi esposa desde un principio, y es: si Yahweh quiere. Yo siempre me siento con ella
Bueno, nos levantamos en la mañana. Empezamos un diálogo. Se prepara el almuerzo. Ella le pide la habilidad a Dios. Ella le pide la habilidad a Dios. Aún para algo que uno dice, ay no, pues tampoco. Se lo pide a Dios. Señor, usa mis manos para hacerle a mi esposo lo que a él le agrada y lo que a él lo hace feliz. Eso lo hace la comida. Pero quedémonos en el almuerzo. Yo le digo, mi amor, estoy almorzando y le digo, mi amor, mañana qué vamos a preparar. Y estoy almorzando. No, mi amor, si Dios quiere, mañana vamos a hacer esto. Si Dios quiere. Y todos los días es si Yahweh quiere, si Yahweh quiere, si Yahweh quiere. Yahweh te bendiga, si Yahweh quiere, Yahweh te bendiga. Que eso aquí no lo usa la mayoría de gente. Que la mayoría que son como medio animalitos, hermano. Es más agradecidos son los animales que el mismo ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano no le ve el valor aún a una cuchara de comida, no le ve el valor. Ah, comida. Sí, pónganlo a aguantar hambre un mes y verá que cuando le dé, ay, que Dios te pague. Pero como no han pasado eso, por eso no hay gratitud. Y al Padre hay que darle gracias, por eso dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Hasta las pequeñas cosas como esas, hermano. Dios se agrada de todo, porque es que es mandamiento comer, es mandamiento alimentarse, es mandamiento estar con el estómago lleno, es mandamiento el dormir, es mandamiento el descansar, es mandamiento recibir abrigo, es mandamiento, y todo es gratitud hacia Dios. Pero como no estamos viviendo escasez, ni necesidad, ni cosas duras, pues todo lo tomamos tan normal. Ay no, qué bobada, porque usted no está sufriendo, por eso no hay gratitud hacia Dios. Pero que Dios no meta en un proceso de hambruna como muchos países del mundo, que tienen que comer de las algarrobas del piso, que ellos sí, ¿verdad?, le dan gracias a Dios. Y nosotros que lo tenemos todo, a veces nos cuesta algo tan sencillo, como el ejemplo que yo estoy poniendo, y por eso es que a veces Dios, ¿qué hace? Dicen ni agradecen en pequeñas cosas. Por eso yo, a donde yo voy, yo creo que siempre van a escuchar diciendo, Dios te bendiga tus manos, Dios esto, y hay gente que me mira hasta raro por hacer eso. Eso no es raro, eso es amor de Dios. Y ojalá ustedes siempre practicaran eso. Aún los que me ven a través del video, practíquenlo, porque es un mandamiento y bendición de Dios. Entonces dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí ve? El conciso ve, y Él te mostrará cuál camino tomar. En cualquier área, porque es que el Padre opera en cualquier área. Usted me puede, póngame un ejemplo del que quiera, y yo le digo, mire, el que trabaja, el que cose, el que barre, el que limpia, el que pinta, el que solda, el que atornilla, el artista, el pintor, el que trabaja en la madera, etcétera, lo que usted quiera. Yo siempre le pido la habilidad a Dios en lo que yo hago. No es solamente en la obra de Dios, no es solamente en la administración, no es solamente en la Torá, no es solamente en la sanidad, no es solamente en la obra del cuerpo de Mashiach, también es en lo que yo hago secularmente. Porque yo todo se lo tengo que poner al Padre, hermano. Y miren lo que Él nos dice en el conciso, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sencillo o no? Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras, o encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán. Miren lo que dice el Espíritu de consejo. Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán. Para este tiempo, cuando Salomón escribió estos proverbios, se referían mucho al templo y a lo que ocurría en el templo y al pueblo. Para ese tiempo. Para nosotros, para este tiempo, es todo en general. Todo en general. Lo que ocurre dentro del cuerpo del Mashiach, lo que ocurre dentro de la Kehilá, lo que ocurre dentro del llamado y lo que ocurre dentro de mi casa. Dese cuenta, el consejo opera en todo. En todo, en cosas tan simples, tan sencillas. Hay gente, miren, hay gente que dice así, yo no sé qué hacer en la vida. ¿Usted no ha escuchado a alguien cuando dice que yo no sé qué hacer en la vida? Y van a una comunidad. Entonces uno le pregunta, venga, ¿y usted ya le consultó a Yahweh para que usted es bueno? No, es que yo la verdad no. Hombre, pues ahí es donde Dios trae la respuesta. Porque ¿quién mejor nos conoce a nosotros? Claro. Eso es como cuando yo miro a alguien y me dice, ¿para qué soy yo bueno? Yo lo miro y le digo, usted es bueno para esto.
Y a veces ni lo ejecutan, a veces ni lo hacen, y resultan haciendo otras cosas, pues uno que dice, bueno, y a la final dicen, la verdad no se me dio. Porque no atendieron, ¿qué? El consejo. Job 12:13. Con Yahweh están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Eso lo dice el libro de Job. El rey Asa en otra ocasión se enfermó de gravedad. Estoy hablando de eso. Miren, puros temas de consejería. Puros temas de consejería que no necesitamos revelación, necesitamos estar el lunes para que no me den duro. Estamos en pura consejería. El rey Asa en otra ocasión se enfermó de gravedad. Y en lugar de buscar a Yahweh para aliviarse, puso su confianza en los médicos. Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. ¿Por qué está ese texto ahí? ¿Qué nos quiere decir este texto a nosotros? ¿Por qué nos está diciendo el padre este texto? ¿Por qué? En el momento en que se enferma uno ya va a buscar al médico de una vez, no le pregunta al Eterno y no te vas a la EPS. Exacto. Mire, la gente es así de bonita. Primero compran las pastillas, se automedican. Segundo, van a la EPS. Y tercero, como el médico no le paró bolas ni la EPS, ¿a dónde corren al final? Adiós. Ah, ya. Cuando el primer punto es buscar a quién. Mire, y esto fue tremendo cuando yo estuve enfermo. Esto fue tremendo, hermano. Lo que yo tuve, que a la final no sé ni qué tuve, pero lo tuve. En medio de mi enfermedad, mi esposa nunca me llevó a un hospital con todo y todo lo que tuve, que fue bien tremendo. Si no sabe qué hacía ella, vamos a hablarle al padre. Y yo, sí. Vamos a hablarle al padre, que el padre te va a sanar. Y yo, bueno. Y así las oraciones, la unción, y sí, claro, porque el padre le dijo a ella, no lo lleves a un hospital. Dijo, no lo lleves, porque yo mismo me voy a encargar de él. Y le dio una profecía. Dijo, él vivirá hasta la vejez y hasta sus canas. Dijo ella, me aferro a esa palabra, sigo orando por él. Y pasaron los días, los meses. Eso no fue un día, mi maluquera no fue de un día. Mi maluquera fueron de muchos meses. Y yo le decía, pero no me ve enfermo. Yo, haciendo pataleta, no me ve enfermo, no me ve. ¿Cuándo me lleva al hospital? Oremos. Esa fue la respuesta siempre de ella. Oremos. Nunca consultamos a un médico en ese momento. Y el padre nos sacó ¿en qué? En victoria. Entonces dice que cuenta que las pruebas vienen en cosas que uno dice, en una mujer de la carne, llama a algún de la iglesia, venga, recojan al pastor que se está muriendo. No. Siempre parada y siempre creyendo en las promesas que el Padre había establecido. ¿Con qué fin digo esto? Con el fin de este texto. La tarea de este hombre era haber buscado al Eterno. Porque de pronto esta enfermedad de pronto era algo espiritual. Algo debía haber detrás de esto, no lo sabemos, porque no lo estudié muy completo. Pero lo que sí sé yo es que si dice que no buscó a Yahweh y murió por eso, fue porque en algo se desagradó Dios. En algo se desagradó para haber muerto. Posiblemente esa sea la razón por la cual murió, por confiar en los médicos en lugar de buscar a Yahweh. Por eso en 1 de Crónicas 16:11 dice así: busquen al Señor y su poder, busquen continuamente su rostro. Y Salmo 118:8, es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre malvado. Salmo 118:8 y Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Yahweh, no está Dios en todos sus pensamientos. Vamos a ver otro caso, Absalón. Veamos el caso de Absalón, quien conspiró contra su padre, el rey David, a fin de quitarle el trono. Con ello directamente transgredía el quinto mandamiento acerca de honrar a sus padres. Éxodo 20:12. También mató a su medio hermano mayor, Amnón. 2 años después de este, violó a su hermana Tamar, transgredió el sexto mandamiento de no matar.
Éxodo 20:13. Y el 10º acerca de no codiciar, Éxodo 20:17. Ya que Amón estaba ante la línea de sucesión al trono, Absalón, en sus planes, dependió en gran medida del consejo de otros, pero sin la guía de Yahweh. No tuvo discernimiento necesario para evaluar los consejos que recibía. Evalúe, por ejemplo, este consejo que recibió Ahitofel, un consejero real. Miren lo que pasó aquí. Entonces Absalón dijo a Ahitofel, y Ahitofel significa hermano de la insensatez, hermano de la locura, hombre de Gilo, en el sudeste de Judá, uno de los consejeros de David, da tu consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel contestó a Absalón, únete a las concubinas de tu padre, que le dejó para guardar el palacio. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho odioso a tu padre, o sea, malvado a tu padre. Y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces instalaron una tienda para Absalón sobre la azotea del templo, y él se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Y mire cómo murió este mal consejero, Ahitofel. Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su asno y se levantó y se fue a su casa en su ciudad, y después de poner su casa en orden se ahorcó y murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Segunda de Samuel 16, 20, 22. Pues con un consejero así yo digo, ¿para qué más? Y dice que Absalón siguió el consejo de Ahitofel y se acostó con las concubinas de su padre, algo que claramente está prohibido en las escrituras. Levítico 18:8. No descubrirás la desnudez de tu mujer o la desnudez de tu padre, la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. 20:11. Si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, y ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Y Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y Absalón, a pesar de querer quitarle el trono a su padre, no tuvo discernimiento para inmediatamente darse cuenta que estaba siendo mal aconsejado por Ahitofel. Y se suponía que eran hombres que, entre comillas, eran del pueblo de Israel. Por eso uno no tiene que tener mucho cuidado aún de quién se recibe consejo. Mire, yo les quiero enseñar otro punto en base a eso. Estamos hablando del espíritu de consejo y el espíritu de entendimiento. No todo lo que se escucha en la restauración tiene que ver la línea con Dios. Ojo con este punto porque esto es tremendo. Uno tiene que tener cuidado qué es lo que yo veo, qué es lo que mis ojos ven, pero qué es lo que las escrituras dicen. Porque hoy en día es fácil que todos los que están entrando a la restauración del cristianismo están cayendo en la trampa y en la ceguera de ese tipo de malos consejeros, que entre comillas dicen ser de la restauración, pero lo que están llevando a la gente es a la locura y a la turbación. Por eso Ahitofel significa ceguera y locura y insensatez. Y en la restauración, en YouTube, ¿qué creen ustedes que nos vamos a encontrar? Puro Ahitofel. Exactamente. Nos vamos a encontrar con una línea de mucha gente con esas características. Y vamos a ir buscando ya el camino final, porque este camino, yo les dije a ustedes, son 4 meses para conocer la voluntad de Dios. Estamos estudiando ¿qué? El Ruach HaKodesh, los atributos del Ruach HaKodesh. Y miren que es tan bonito que uno aquí en estas enseñanzas tan básicas, la estamos hoy aplicando de una manera básica. Estamos viendo cómo Dios habla, cómo Dios opera, cómo Dios dice, cómo Dios detiene, cómo Dios dice avance. Y qué mejor que las mismas escrituras nos guíen para enseñarnos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos leyendo textos, podemos mirar, bueno, Yahweh está aconsejando, uy, Yahweh está dando sabiduría, uy, Yahweh está diciendo prudencia, uy, Yahweh está hablando de ciencia, porque todas las escrituras operan con todos los atributos de Dios. Todos los 1189 capítulos manejan los atributos de Dios. Por eso dice que todas las escrituras son inspiradas por Yahweh, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la palabra me está diciendo eso, es porque yo tengo que poner en práctica, por ejemplo, esto: espíritu de consejo, espíritu de entendimiento. Hoy no estamos hablando de una revelación del por qué en el interior, no, estamos mirando lo sencillo: consejo, entendimiento, prudencia, cordura. Entonces, en base, cuando yo entiendo esas palabras sencillas y simples, que son difíciles,
Son difíciles porque miramos aquí y diríamos, no, pues la palabra sencilla, consejo, es fácil. Ay, no, pues consejo cualquiera. Pero escuchar el consejo, no cualquiera. Escuchar el entendimiento, no cualquiera. Tener prudencia, no cualquiera. Entonces, lo que el Padre nos está enseñando con el Ruach HaKodesh, con sus atributos, no es solamente tener la revelación de las Escrituras, no es solamente el don para sanar, para liberar, para ministrar, para enseñar, sino también para ¿qué? Para cuidarnos a nosotros mismos como medida de protección. Porque acuérdense que la palabra, el muro, las Escrituras, la Torah, el Ruach, son cerco para nosotros. Dios nos pone límites hasta donde nosotros podemos llegar. Él nos tiene límites, nos dice, ustedes pueden llegar hasta acá. De aquí para allá no avancen más. Y eso nos guarda. Y nos ayuda a llegar a una buena vejez. Nos ayuda a evitar problemas. Nos ayuda a no tener enfermedades, porque la mayoría de enfermedades, ¿por qué vienen? Por angustia, por depresión, por ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere el Padre a través de los atributos? Darnos una vida en bienestar. Entonces, qué bonito es que cuando el Ruach nos está hablando, y en base a lo que hemos venido estudiando y poniendo este tipo de ejemplos, nos está diciendo el Padre, miren, ustedes no son diferentes, ustedes están dentro de una historia conmigo también. Nosotros somos parte de la historia bíblica de Dios también. Entonces, cuando yo me levanto, en el momento que yo me levanto, cuando yo le encomiendo mi vida, cuando yo le encomiendo mi alma a Dios, en ese momento cuando yo le estoy encomendando, le estoy diciendo, Señor, aconséjame qué tengo que hacer hoy. ¿Cómo me muevo? ¿Qué debo hacer? ¿Me quedo quieto? ¿Qué hago hoy? ¿Me quedo orando? ¿O qué hago hoy? ¿O salgo? De pronto el Señor le dice en consejo, y usted como tiene el espíritu de entendimiento a la misma vez, le dice, no salgas, quédate en la casa. Quédate porque yo quiero estar contigo. El que es del espíritu hace las cosas del espíritu. Y usted dice, pues sí, Señor, pero en ese momento usted no está pensando lo terrenal. En ese momento usted no es de Egipto. Usted tiene que quedar en el nivel espiritual. Quédate en la casa. No, pero es que, entonces, ¿qué hace el de la carne? ¿Cómo dice el de la carne? Es que tengo que, ¿qué? Y es que lo sabemos en coro, en verso y sin esfuerzo, ¿sí ven? Es que tengo que trabajar. En vez de decir, es que yo quiero, y el Padre me dijo hoy que me quedara en casa. ¿No es más fácil esa palabra si viene del Espíritu? Pero es más fácil decir, tengo que trabajar. Y no sería más fácil decir, el Padre me dijo que me quedara orando hoy con Él. ¿Y usted qué cree? ¿Que eso es tiempo perdido? Esta mañana, en medio del estudio, escuchábamos que el Padre también, ¿se acuerdan lo que enseñaba la pastora esta mañana? Que así como Dios cogía al siervo, a la misma vez también le daba su sustento. Entonces tal vez usted dice, pero venga, yo no voy a trabajar. Y usted que sabe que Dios esté haciendo en el momento por usted. Pero es que yo no, usted que sabe que Dios esté moviendo algo a favor suyo, en ese momento y usted como un loco, es que tengo que trabajar, es que tengo que trabajar. Es más, tiene un collar que dice, tengo que trabajar. La cadena. Entonces, desafortunadamente, esos son los errores que se cometen cuando decimos que tenemos el Espíritu Santo y no escuchamos las órdenes ni las directrices de el Padre. Y estoy hablando de uno de los temas más básicos y sencillos, pero es donde más la gente cae. ¿Qué es más fácil? ¿Que usted se sepa toda la Biblia o que usted conozca los atributos de Yahweh? Primero tenemos que conocer los atributos, porque usted puede conocer Biblia como un tremendo, así como estos hombres, que cada uno la sacó del estadio de la manera incorrecta. Entonces yo prefiero escuchar, yo prefiero obedecer y yo prefiero poner en práctica, porque de nada te sirve que tú tengas un conocimiento vasto de las Escrituras si usted no pone en práctica los principios básicos del Padre: entendimiento, prudencia, sabiduría, cordura. ¿Qué más? Escuchar, obedecer, poner en práctica. ¿Sí ven que son palabras básicas? Son palabras simples y sencillas que constantemente nos va a estar retumbando el oído. Todos los días el Padre le va a estar diciendo a usted, escuche. Todos los días hasta que usted muera, el Padre le va a decir a usted todos los días, escuche. Todos los días el Padre le va a decir, obedezca. Todos los días el Padre le va a decir, venga, ¿usted entiende? Todos los días eso se va a repetir.
Porque usted humanamente cuando habla con el familiar, usted siempre le va a decir o algo así, ¿usted sí me entendió? Yo creo que en la semana los padres le dicen a los hijos por ahí 5, 6 o 7 o 10 veces, venga, ¿usted sí me entendió? Pero la cuestión es si el padre está entendiendo lo que Dios le está diciendo. Entonces, si eso es algo del diario vivir, el padre nos está diciendo, venga, pónganle mucha atención y pónganle mucho cuidado a lo que yo les estoy diciendo. Por eso dice que la sabiduría camina en las calles buscando a un entendido. La sabiduría camina en las calles, o sea, el Rúa, camina en las calles buscando a ver si hay algún entendido que pueda escuchar el consejo para cambiar el rumbo de su vida. ¿Y qué es lo que la gente hoy en día está diciendo en las calles? Como Jeremías 6:16. No escucharemos. Pues cada uno recibe conforme a lo que siembra. ¿Listo? Entonces llegamos hasta aquí con este tema. Les damos agradecimiento a todos aquellos que se conectaron a través de la fanpage del Robert Pablo Escalante. Chava chalo.